En el pequeño pueblo de Santa Elena, donde las casas de adobe se alinean como dientes desgastados contra el cielo del atardecer, vivía Emilia Vázquez, una mujer de 73 años cuyas manos arrugadas contaban la historia de 5 décadas trabajando en la fábrica textil local. Su cabello plateado, siempre recogido en un moño perfecto, enmarcaba un rostro que había aprendido a ocultar sus emociones detrás de una sonrisa cortés. Pero esa tarde de octubre, mientras observaba a su hijo Rodrigo hurgar en su bolso con la familiaridad de quien se cree dueño de todo, algo dentro de ella comenzó a despertar. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Emilia fingió estar dormida en su sillón de terciopelo verde cuando escuchó los pasos de Rodrigo acercándose a la mesita donde guardaba sus documentos personales. A través de las pestañas entrecerradas, observó cómo su hijo de 45 años, vestido con un traje que ella había pagado sin saberlo, abría el cajón donde guardaba su libreta de pensiones con la destreza de quien ya había practicado este ritual antes. «Solo necesito un pequeño préstamo, mamá», murmuró Rodrigo para sí mismo copiando los números de la cuenta en una hoja de papel. «Tú no gastas en nada especial de todas formas». Emilia sintió como su corazón se aceleraba pero mantuvo la respiración pausada. Durante meses había notado que su dinero desaparecía más rápido de lo esperado, que las facturas llegaban con cantidades que no recordaba haber autorizado, que su estado de cuenta mostraba retiros que ella jamás había realizado. Ahora por fin tenía la confirmación de sus sospechas. Cuando Rodrigo salió de la casa, Emilia se levantó con una energía que no había sentido en años. Se dirigió al pequeño escritorio de madera que había pertenecido a su difunto esposo y sacó una caja de zapatos que guardaba en el fondo del armario. Dentro, cuidadosamente organizados, estaban todos sus recibos, estados de cuenta y documentos financieros de los últimos 2 años. Con la meticulosidad de una contadora, Emilia comenzó a reconstruir el patrón de robos. El primer retiro no autorizado había ocurrido hace 14 meses. 3.500 pesos de su cuenta de ahorros. Luego, retiros mensuales que fueron incrementando gradualmente. 2.000 pesos en enero, 4.000 en febrero, 6.000 en marzo. Para septiembre, Rodrigo ya se había apropiado de 85.000 pesos de su pensión. Mientras ordenaba los documentos, Emilia recordó todas las veces que Rodrigo había aparecido en su casa con regalos inexplicables, zapatos caros para su esposa Carmen, juguetes electrónicos para sus hijos, una cadena de oro que lucía en el cuello y que había atribuido a un bono en el trabajo. Trabajo que, según había descubierto recientemente, había perdido hace 8 meses. La revelación la golpeó como una bofetada. No solo la había estado robando, sino que había construido una mentira elaborada para justificar un estilo de vida que financiaba con el dinero de su propia madre. El dinero que ella había ganado con décadas de levantarse a las 5 de la mañana, de trabajar turnos dobles cuando era necesario, de ahorrar cada peso para asegurar su vejez. Al día siguiente Rodrigo llegó para su visita habitual de los miércoles. Emilia lo observó desde la cocina mientras él saludaba a sus nietos, Sofía de 12 años y Miguel de 9, con el cariño genuino de un padre que no quería que sus hijos supieran que su mundo se estaba desmoronando. Los niños corrieron hacia su abuela, como siempre, pero esta vez Emilia notó detalles que antes había pasado por alto. Los zapatos deportivos de marca de Miguel, el teléfono celular nuevo de Sofía, la mochila de diseñador que Carmen cargaba con una naturalidad que sugería que tales lujos eran la norma en su hogar. «Mamá, ¿podrías cuidar a los niños esta tarde?», preguntó Rodrigo con esa sonrisa que antes le parecía encantadora y ahora reconocía como manipuladora. «Carmen y yo tenemos una cita importante en el banco».
Emilia asintió sin decir palabra, pero por dentro su mente trabajaba febrilmente. Una cita en el banco. Probablemente para discutir el préstamo que seguramente había solicitado usando su pensión como garantía. O quizás para abrir otra cuenta que le diera acceso más fácil a sus fondos. Mientras los niños jugaban en el patio, Emilia decidió que era hora de actuar. Se dirigió a su dormitorio, y sacó el teléfono que rara vez usaba. Marcó el número de su vecina, doña Mercedes, quien había trabajado como secretaria en el banco local durante 30 años antes de jubilarse. Mercedes, necesito un favor, dijo Emilia con una voz más firme de lo que había sonado en meses. ¿Podrías acompañarme mañana al banco? Tengo algunos asuntos que resolver. Esa noche, después de que Rodrigo recogiera a los niños, Emilia se sentó en su cocina con una taza de té de manzanilla y una libreta nueva. En la primera página escribió, plan de acción y subrayó las palabras 2 veces. Si Rodrigo creía que podía robarle su futuro financiero simplemente porque era su madre y porque asumía que ella era demasiado mayor o demasiado ingenua para darse cuenta, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Emilia había sobrevivido a la muerte de su esposo, había criado a 3 hijos como madre soltera, había trabajado 2 empleos durante años para mantener a su familia a flote, y había navegado por crisis económicas que habían quebrado a familias enteras. No era una víctima, era una sobreviviente, y los sobrevivientes no se rinden sin luchar. Al día siguiente, Emilia se vistió con su mejor vestido azul marino, el que reservaba para ocasiones especiales, y se dirigió al banco acompañada por doña Mercedes. El gerente, un hombre joven que la trataba con la condescendencia típica reservada para los ancianos, cambió su actitud cuando Emilia puso sobre su escritorio una carpeta organizada con todos los documentos que había recopilado. Quiero reportar un fraude, dijo Emilia con una calma que ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. Y quiero cambiar todos los accesos a mis cuentas. Inmediatamente. Mientras el gerente revisaba los documentos, Emilia observó cómo la expresión de suficiencia en su rostro se transformaba en una de genuina preocupación. Los números no mentían. El patrón era claro. Los retiros habían sido realizados con información que solo alguien con acceso íntimo a sus documentos personales podría haber obtenido. Señora Vázquez, dijo el gerente finalmente, esto es muy serio. ¿Tiene alguna idea de quién podría haber accedido a su información? Emilia sonrió por primera vez en meses, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que acababa de darse cuenta de que tenía más poder del que había imaginado. Sí, respondió, tengo una idea muy clara. Y ahora, quiero discutir exactamente qué opciones tengo para recuperar mi dinero y asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. El gerente asintió y comenzó a explicar los procedimientos legales disponibles, pero Emilia ya estaba pensando varios pasos adelante. La ley era una herramienta, pero ella tenía otras armas en su arsenal. Conocía los secretos de Rodrigo, conocía sus debilidades, y más importante aún, conocía exactamente qué era lo que él más valoraba en el mundo. Y si él había decidido quitarle lo que ella necesitaba para vivir, entonces era hora de que aprendiera qué se sentía perder lo que realmente no podía permitirse perder. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. 3 días después de su visita al banco, Emilia había transformado su pequeña sala de estar en un centro de operaciones. La mesa del comedor estaba cubierta con fotografías impresas desde su viejo teléfono, documentos bancarios, y un cuaderno donde había comenzado a mapear cada aspecto de la vida de Rodrigo, con la precisión de un detective privado. Había descubierto que su hijo no solo había perdido su trabajo en la empresa de construcción 8 meses atrás, sino que había sido despedido por falsificar reportes de materiales y quedarse con el dinero de las diferencias.
El patrón de deshonestidad no había comenzado con ella, Emilia era simplemente su víctima más fácil y confiada. Carmen, su nuera, trabajaba medio tiempo en una boutique del centro, ganando apenas lo suficiente para cubrir los gastos básicos de la familia. Sin embargo, su cuenta de Instagram mostraba una vida de lujos. Cenas en restaurantes caros, vacaciones en la playa, ropa de diseñador. Todo financiado, ahora lo sabía Emilia, con el dinero de su pensión. Pero la investigación más reveladora había llegado a través de su nieta Sofía. Durante una de sus conversaciones habituales después de la escuela, la niña había mencionado casualmente que su papá le había prometido una fiesta de 15 años espectacular cuando cumpliera 15 años. «Va a ser en el salón más elegante de la ciudad, abuela», había dicho Sofía con los ojos brillantes. «Papá dice que ya apartó la fecha y dio el anticipo. Dice que será la fiesta más hermosa que Santa Elena haya visto jamás». Emilia había sonreído y asentido, pero internamente estaba calculando. Una fiesta de 15 años en el salón de eventos más exclusivo de Santa Elena costaría al menos 150,000 pesos. Rodrigo no solo estaba gastando su dinero actual, sino que estaba comprometiéndose a gastos futuros usando fondos que no le pertenecían. Esa tarde Emilia visitó a doña Mercedes nuevamente. Su vecina había sido una fuente invaluable de información sobre los movimientos financieros de Rodrigo. Pero ahora Emilia necesitaba algo más que información bancaria. «Mercedes, necesito que me ayudes con algo delicado», dijo Emilia mientras servía café en las tazas de porcelana que había heredado de su madre. «Necesito saber exactamente cuánto dinero ha gastado Rodrigo en los últimos meses, y en qué». Doña Mercedes, una mujer de 68 años con el cabello teñido de rojo y una personalidad naturalmente curiosa, se inclinó hacia adelante con interés. «¿Qué tienes en mente, Emilia?» «Quiero que sienta exactamente lo que yo sentí cuando descubrí que me había robado», respondió Emilia con una determinación que sorprendió a ambas mujeres. «Quiero que pierda algo que realmente le importe». Durante los siguientes días Mercedes utilizó su red de contactos para obtener información crucial. A través de su prima que trabajaba en el salón de eventos, descubrió que Rodrigo había reservado el lugar más caro para la fiesta de Sofía, y había pagado un anticipo de 30,000 pesos. Su amiga en la agencia de viajes reveló que la familia había reservado vacaciones en Cancún para diciembre, con un costo total de 45,000 pesos. Pero la información más valiosa llegó a través del hijo de Mercedes, quien trabajaba en la concesionaria de automóviles local. Rodrigo había estado negociando la compra de un SUV nuevo, utilizando la pensión constante de Emilia como garantía de pago. El vendedor había comentado que el ingreso estable de su madre era lo que había hecho posible la aprobación del crédito. Emilia sintió una mezcla de rabia y admiración por la audacia de su hijo. No solo la había estado robando, sino que había construido un imperio financiero temporal, usando su estabilidad económica como fundamento. Cada compra, cada promesa, cada sueño que había vendido a su familia, estaba construido sobre el dinero que ella había ganado con décadas de trabajo honesto. El punto de inflexión llegó un jueves por la tarde cuando Rodrigo apareció en su casa, con una propuesta que inicialmente sonaba como una disculpa, pero que Emilia rápidamente reconoció como un intento de formalizar su robo. «Mamá, Carmen y yo hemos estado pensando», comenzó Rodrigo sentándose en el sofá con la familiaridad de quien se siente en casa. «Tú vives sola en esta casa grande, y nosotros estamos luchando con los gastos. ¿Qué te parece si nosotros nos mudamos aquí contigo? Podríamos ayudarte con las tareas del hogar. Los niños te harían compañía, y tú podrías contribuir con los gastos familiares de manera más eficiente». Emilia lo miró por un momento largo, procesando no solo lo que había dicho sino lo que realmente estaba proponiendo. Quería mudarse a su casa,
consolidar el control sobre sus finanzas, y hacer que ella pagara oficialmente por el estilo de vida que ya había estado financiando en secreto. ¿Qué tipo de contribución tenías en mente?, preguntó Emilia con voz neutra. Bueno, pensamos que tu pensión podría ir directamente a una cuenta familiar compartida, explicó Rodrigo, evitando el contacto visual directo. Así todos contribuimos según nuestras posibilidades, y nadie tiene que preocuparse por el dinero individualmente. La audacia de la propuesta la dejó momentáneamente sin palabras. No solo quería que legalizara el robo, sino que quería que se sintiera agradecida por la oportunidad de hacerlo. Déjame pensarlo, respondió Emilia finalmente. Es una decisión importante. Después de que Rodrigo se fuera, Emilia se dirigió a su dormitorio, y sacó una caja de metal que guardaba en el fondo de su closet. Dentro estaba el testamento que había redactado 5 años atrás, cuando su salud había estado delicada. Rodrigo era el beneficiario principal de su casa, sus ahorros, y una póliza de seguro de vida por 200,000 pesos. Pero el testamento también contenía cláusulas específicas sobre la educación de sus nietos. Emilia había establecido un fondo educativo separado de 80,000 pesos para cada uno de sus nietos, dinero que Rodrigo no podría tocar, y que estaba destinado exclusivamente para sus estudios universitarios. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Emilia mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Rodrigo creía que tenía control sobre su futuro financiero, pero había subestimado gravemente el poder que ella realmente tenía sobre el suyo. Al día siguiente Emilia visitó al notario más respetado de Santa Elena, el licenciado Ramón Herrera, un hombre de 55 años que había manejado los asuntos legales de su familia durante décadas. El bufete estaba ubicado en una casa colonial restaurada en el centro del pueblo, con pisos de talavera y techos altos que daban una sensación de solemnidad apropiada para discutir asuntos tan serios. Licenciado Herrera, necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento, dijo Emilia, colocando una carpeta nueva sobre el escritorio de caoba. Y necesito explorar mis opciones legales respecto a un caso de fraude financiero. El licenciado revisó los documentos que Emilia había preparado meticulosamente. Los estados de cuenta, los patrones de retiros, las pruebas de los gastos no autorizados, todo estaba organizado con una precisión que impresionó al abogado experimentado. Señora Vázquez, esto constituye un caso claro de fraude financiero, dijo el licenciado después de revisar toda la evidencia. Tiene varias opciones legales, incluyendo presentar cargos criminales. No quiero enviarlo a la cárcel, respondió Emilia rápidamente, pero quiero que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Quiero que sienta lo que se siente perder algo importante. El licenciado asintió comprensivamente. Entiendo. Podemos estructurar esto de manera que el impacto sea educativo más que punitivo. Hábleme sobre los cambios que quiere hacer en su testamento. Emilia abrió su cuaderno y comenzó a explicar su plan. No era simplemente venganza, era justicia poética. Rodrigo había usado su estabilidad financiera para construir un castillo de promesas para su familia. Ahora, Emilia iba a usar su poder económico real para enseñarle el verdadero valor de la honestidad y el respeto. Mientras discutían los detalles legales, Emilia se sintió más empoderada de lo que había estado en años. No era solo una víctima anciana, era una mujer con recursos, inteligencia, y ahora, un plan que haría que su hijo reconsiderara profundamente sus decisiones de vida. La venganza de Emilia no sería rápida ni cruel, sería metódica, justa, y devastadoramente efectiva. Una semana después de su reunión con el licenciado Herrera, Emilia había puesto en marcha la primera fase de su plan. El notario había redactado un nuevo testamento que cambiaría radicalmente el futuro financiero de Rodrigo, pero ese documento permanecería en secreto hasta el momento perfecto para revelarlo. Mientras tanto,
Emilia había comenzado a ejecutar una estrategia más inmediata y visible. Su primera acción fue contactar directamente al salón de eventos donde Rodrigo había reservado la fiesta de 15 años de Sofía. Buenos días, habla Emilia Vázquez, dijo por teléfono a la coordinadora del salón, una mujer llamada Patricia que había conocido a través de las conexiones de Mercedes. Soy la abuela de Sofía Mendoza, la niña para quien mi hijo Rodrigo reservó el salón para su fiesta de 15 años. ¿Ah, sí? ¡Qué emocionante!, respondió Patricia con entusiasmo profesional. Es una fecha muy popular, tuvimos suerte de tener disponibilidad. Su hijo mencionó que usted ayudaría con algunos de los pagos. Emilia sonrió amargamente. Por supuesto que Rodrigo había mencionado eso. Exactamente por eso llamo. Quiero discutir los detalles del contrato y los pagos pendientes. Lo que Patricia no sabía era que Emilia tenía una propuesta completamente diferente en mente. Durante su conversación, Emilia descubrió que el contrato estaba estructurado de manera que requería pagos mensuales de 15,000 pesos durante los próximos 8 meses, con un pago final de 30,000 pesos 2 semanas antes del evento. Patricia, tengo una situación familiar complicada, explicó Emilia cuidadosamente. Me gustaría hacer una propuesta alternativa. ¿Qué pasaría si yo pagara el contrato completo por adelantado pero bajo mi nombre en lugar del de mi hijo? La coordinadora quedó silenciosa por un momento, procesando la propuesta. Bueno, técnicamente el contrato se puede transferir si ambas partes están de acuerdo y si se liquida la deuda existente. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura, respondió Emilia. Pero me gustaría que este arreglo se mantenga confidencial hasta que yo decida comunicárselo a mi familia. Al día siguiente, Emilia se dirigió al salón con un cheque por 120,000 pesos, la cantidad total del contrato. Patricia preparó los documentos de transferencia, y oficialmente, Emilia se convirtió en la contratante de la fiesta de 15 años de su nieta. Pero el verdadero golpe maestro vino cuando Emilia incluyó una cláusula especial en el nuevo contrato. El evento solo se realizaría si ella daba su aprobación final por escrito 48 horas antes de la fecha programada. Si no daba esa aprobación, el contrato se cancelaría automáticamente. Patricia había parecido confundida por la cláusula, pero Emilia había explicado que quería protegerse contra cualquier conflicto familiar futuro que pudiera surgir. El dinero permanecería en depósito hasta que se confirmara el evento. El segundo movimiento de Emilia fue aún más audaz. Usando la información que Mercedes había obtenido sobre las vacaciones familiares en Cancún, Emilia contactó directamente a la agencia de viajes. Buenas tardes, soy Emilia Vázquez, dijo al agente de viajes. Mi hijo Rodrigo Mendoza hizo una reservación para unas vacaciones familiares en diciembre. Me gustaría discutir los detalles del pago. La agente, una mujer joven llamada Claudia, revisó el expediente en su computadora. Sí, aquí está. Un paquete familiar para 5 personas a Cancún, con un costo total de 45,000 pesos. Su hijo pagó un anticipo de 10,000 pesos, y el saldo debe liquidarse antes del 15 de noviembre. Me gustaría liquidar el saldo completo hoy, dijo Emilia, pero necesito que el paquete se transfiera a mi nombre como regalo para mi familia. Claudia explicó que tal transferencia era posible, pero requería documentación adicional. Emilia había previsto esto y llegó a la agencia con todos los documentos necesarios, incluyendo identificaciones de todos los miembros de la familia y una carta notariada explicando que estaba pagando las vacaciones como regalo. Pero, al igual que con el salón de eventos, Emilia incluyó una condición especial. Ella tenía el derecho de cancelar el viaje hasta 72 horas antes de la fecha de salida, con reembolso completo del dinero depositado.
Es que quiero asegurarme de que toda la familia esté disponible y sin conflictos antes del viaje, explicó Emilia a Claudia. A nuestra edad, uno nunca sabe qué puede pasar. La agente asintió comprensivamente y procesó los documentos. Oficialmente, Emilia ahora controlaba tanto la fiesta de 15 años como las vacaciones familiares. El tercer y más complejo movimiento involucró el SUV que Rodrigo había estado negociando. Emilia visitó la concesionaria acompañada por el licenciado Herrera, quien había insistido en acompañarla para esta parte particularmente delicada de su plan. El vendedor, un hombre de mediana edad llamado Jorge, inicialmente se mostró confundido por la presencia de Emilia en la negociación. ¿Está usted aquí para confirmar el crédito de su hijo?, preguntó. No exactamente, respondió Emilia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy aquí porque entiendo que mi hijo ha estado usando mi información financiera como garantía para este crédito. La expresión de Jorge cambió instantáneamente. Revisó los documentos en su escritorio y confirmó que efectivamente, la pensión de Emilia había sido listada como fuente de ingresos estable para justificar la aprobación del crédito. ¿Su hijo no tenía su autorización para usar esta información?, preguntó Jorge, comenzando a comprender la gravedad de la situación. No la tenía, respondió el licenciado Herrera, interviniendo profesionalmente. De hecho, estamos aquí para notificarle que cualquier uso de la información financiera de mi cliente sin su consentimiento constituye fraude. Jorge palideció visiblemente. Señora, le aseguro que nosotros no sabíamos que la información había sido proporcionada sin autorización. ¿Qué podemos hacer para resolver esta situación? Emilia había esperado exactamente esta reacción. Quiero que cancelen inmediatamente cualquier proceso de crédito asociado con mi información. Además, quiero una carta oficial de la concesionaria explicando que mi hijo proporcionó información falsa y que el crédito fue denegado por esta razón. Jorge asintió rápidamente y comenzó a preparar los documentos necesarios, pero Emilia no había terminado. También quiero que me informen inmediatamente si mi hijo intenta utilizar mi información nuevamente para cualquier otro crédito o compra, añadió. Cuando salieron de la concesionaria, el licenciado Herrera miró a Emilia con una mezcla de admiración y preocupación. Señora Vázquez, lo que está haciendo es legalmente sólido, pero ¿está segura de que está preparada para las consecuencias emocionales? Rodrigo va a descubrir muy pronto que sus planes se están desmoronando. Emilia se detuvo en la banqueta y miró hacia el cielo despejado de Santa Elena. Licenciado. Durante meses he sentido como si hubiera perdido el control de mi propia vida. Mi hijo me robó no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi confianza, mi sensación de seguridad. Si las consecuencias emocionales de recuperar mi poder son difíciles de manejar, entonces las enfrentaré. Pero ya no voy a ser una víctima silenciosa. Esa noche, Emilia se sentó en su cocina con una taza de té y su cuaderno de planes. En la página que había titulado Fase 1 Tomar control, puso una marca de verificación junto a cada objetivo completado. Transferir contrato del salón de eventos a mi nombre. Transferir reservación de vacaciones a mi nombre. Cancelar crédito del sub y establecer alerta de fraude. Documentar todas las transacciones para evidencia futura. La siguiente página estaba titulada Fase 2 La revelación y contenía una lista de pasos que harían que Rodrigo se diera cuenta de que su mundo construido sobre mentiras estaba a punto de colapsar. Mientras escribía los detalles de la siguiente fase, Emilia sintió una satisfacción que no había experimentado en meses. No era la satisfacción cruel de la venganza, sino la sensación profunda de haber recuperado su propia agencia. Después de décadas de anteponer las necesidades de otros a las suyas, finalmente estaba luchando por sí misma. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rodrigo. «Hola mamá», dijo con una voz que sonaba ligeramente tensa. «¿Cómo estás?»
Muy bien, hijo, respondió Emilia con genuina tranquilidad. Mejor que nunca, de hecho. Me alegra escuchar eso. Oye, ¿has pensado en la propuesta que te hice la semana pasada, sobre mudarnos juntos y compartir los gastos? Emilia sonrió al teléfono. Sí, he estado pensando mucho en eso. Creo que deberíamos hablar pronto. Tengo algunas ideas que podrían interesarte. Excelente. ¿Qué tal si vamos a comer mañana? Podemos discutir los detalles. Me parece perfecto, respondió Emilia. Será una conversación muy reveladora. Después de colgar, Emilia regresó a su cuaderno. Mañana comenzaría la fase 2, y Rodrigo finalmente descubriría que había subestimado gravemente a su madre. El restaurante El Jardín de Santa Elena era el lugar favorito de Rodrigo para ocasiones especiales, un establecimiento de comida regional con manteles de lino blanco y ventanas que daban a un patio lleno de bugambilias. Emilia llegó puntualmente a las 2 de la tarde, vistiendo un conjunto de falda y blusa color beige, que le daba un aire de elegancia discreta. En su bolso de mano llevaba una carpeta delgada que contendría el destino financiero de su hijo. Rodrigo ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, hojeando el menú con la confianza de alguien que creía que estaba a punto de cerrar el mejor negocio de su vida. Se había vestido para la ocasión con una camisa azul claro y pantalones de vestir que Emilia reconoció como otra compra reciente financiada con su dinero. «Mamá, te ves muy bien», dijo Rodrigo levantándose para besarla en la mejilla. «¿Has estado haciendo algo diferente? Te veo más energética». «Digamos que he estado tomando más control sobre mi vida», respondió Emilia con una sonrisa enigmática mientras se sentaba. «Es sorprendente lo revitalizante que puede ser tomar decisiones importantes». Después de ordenar sus comidas, Rodrigo se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Entonces, ¿qué piensas sobre mudarnos juntos? Carmen está emocionada con la posibilidad, y los niños ya están imaginándose viviendo en tu casa». Emilia tomó un sorbo de su agua mineral antes de responder. «He estado pensando mucho en eso, Rodrigo, y también he estado pensando en otras cosas. Por ejemplo, en cómo han estado manejando las finanzas familiares últimamente». La expresión de Rodrigo cambió ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. «¿A qué te refieres?» «Bueno, la fiesta de 15 años de Sofía, por ejemplo», dijo Emilia casualmente. «Debe ser muy costoso reservar el salón más elegante de Santa Elena». Rodrigo se relajó visiblemente. «Ah, eso. Sí, es una inversión importante, pero Sofía se lo merece. Solo tiene una fiesta de 15 años, ¿verdad? Queremos que sea perfecta». «Por supuesto que sí», asintió Emilia. «Me imagino que el costo total debe ser considerable. ¿Alrededor de 120,000 pesos? Los ojos de Rodrigo se abrieron ligeramente. «¿Cómo supiste la cantidad exacta?» Emilia abrió su bolso y sacó la carpeta. «Porque ayer pagué el contrato completo y lo transferí a mi nombre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miró la carpeta, luego a su madre, luego de vuelta a la carpeta como si estuviera tratando de procesar una información que no podía ser real. ¿Qué significa eso?», preguntó finalmente. «Significa que ahora soy oficialmente la contratante de la fiesta de 15 años de Sofía», explicó Emilia con calma. «Lo cual significa que tengo control total sobre si el evento se realiza o no». Rodrigo se enderezó en su silla, su expresión cambiando de confusión a alarma. «Mamá, no entiendo, ¿por qué harías eso?» «Oh, eso no es todo», continuó Emilia, sacando más documentos de la carpeta. «También liquidé y transferí las vacaciones familiares a Cancún. Y me aseguré de que tu solicitud de crédito para el SUV fuera oficialmente denegada por proporcionar información falsa». El rostro de Rodrigo palideció hasta volverse casi gris. ¿Cómo sabes todo eso?» «Rodrigo, he estado viviendo en este pueblo durante 73 años.
Conozco a la mitad de las personas que trabajan en los bancos, las agencias de viajes y las concesionarias. ¿Realmente creíste que podías hacer todas estas transacciones usando mi información sin que me enterara? El mesero llegó con sus comidas, pero ninguno de los dos tocó su plato. Rodrigo tenía las manos temblorosas y miraba a su madre como si estuviera viendo a una extraña. «Mamá, debe haber un malentendido», comenzó Rodrigo, su voz ahora menos segura. «Yo nunca quise. Es decir, solo estaba tratando de asegurar un futuro mejor para la familia». «¿Con mi dinero?», preguntó Emilia directamente. «¿Sin mi conocimiento o consentimiento?» Bueno, pensé que no te importaría», murmuró Rodrigo. «Vives muy simplemente, nunca gastas en nada especial. Pensé que el dinero estaría mejor invertido en cosas que realmente importan, como la educación de los niños y... «La educación de los niños», interrumpió Emilia con una voz que se había vuelto peligrosamente tranquila. «¿Es eso lo que llamas a zapatos de 2,000 pesos para Miguel? ¿O al teléfono celular de último modelo para Sofía? ¿O a las cenas en restaurantes caros que publican en Instagram?» Rodrigo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. «Durante los últimos 14 meses», continuó Emilia, sacando otro documento, «has tomado exactamente 85,000 pesos de mi cuenta de pensiones. Tengo aquí un registro completo de cada retiro, cada transferencia, cada transacción no autorizada. Mamá, ¿puedo explicar? También tengo documentación de cómo perdiste tu trabajo hace 8 meses por falsificar reportes», añadió Emilia implacablemente. «Y cómo has estado viviendo completamente de mi dinero mientras le mentías a tu familia sobre tus ingresos». Rodrigo se hundió en su silla como si hubiera sido golpeado físicamente. «¿Cómo sabes todo eso?» «Porque a diferencia de ti, cuando necesito información, la obtengo honestamente», respondió Emilia. «Y ahora que tengo toda la información, vamos a discutir qué va a pasar a continuación». «¿Qué quieres decir?». Emilia abrió la última sección de su carpeta. «Primero, vas a devolver cada peso que tomaste de mi cuenta. Tengo aquí un plan de pagos que el licenciado Herrera preparó. Pagarás 5,000 pesos mensuales hasta liquidar la deuda completa». «Pero no tengo trabajo», protestó Rodrigo. «No tengo forma de conseguir ese dinero». «Entonces tendrás que encontrar trabajo», respondió Emilia firmemente. «El mismo tipo de trabajo honesto que yo hice durante 50 años para ganar ese dinero». «¿Y si no puedo?». Emilia sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Entonces la fiesta de 15 años de Sofía será cancelada. Las vacaciones a Cancún serán canceladas. Y tendré una conversación muy interesante con Carmen y los niños sobre exactamente por qué estas cosas no pueden suceder». Rodrigo se inclinó hacia adelante desesperadamente. «Mamá, no puedes hacerle eso a Sofía. Ella no tiene la culpa de mis errores. Ha estado emocionada con su fiesta durante meses». «Tienes razón», asintió Emilia. «Sofía es inocente en todo esto. Lo cual es exactamente, ¿por qué vas a encontrar la manera de rectificar la situación, antes de que ella tenga que sufrir las consecuencias de las decisiones de su padre?» «¿Y qué hay de la propuesta de mudarnos juntos?», preguntó Rodrigo débilmente. Emilia se rió, un sonido que no tenía humor. «¿Realmente creíste que iba a recompensar tu deshonestidad dándote acceso total a mis finanzas? Rodrigo, no solo no te vas a mudar a mi casa, sino que vas a tener que ganarte de nuevo mi confianza antes de que puedas siquiera visitarme sin supervisión». «¿Supervisión? A partir de ahora, todas nuestras interacciones van a ser documentadas», explicó Emilia. «Cada visita, cada conversación sobre dinero, cada plan que involucre a la familia. Ya no voy a ser la abuela ingenua que puedes manipular». Rodrigo miró alrededor del restaurante como si estuviera buscando una salida de escape. «Mamá, sé que cometí errores, pero somos familia.
Seguramente podemos resolver esto sin llegar a extremos. Los extremos, Rodrigo, fueron tomar mi dinero sin permiso durante más de un año, respondió Emilia levantándose de la mesa. Lo que está pasando ahora son simplemente las consecuencias naturales de esas decisiones. ¿Vas a presentar cargos legales contra mí? Emilia se detuvo y lo miró por un momento largo. Eso depende completamente de ti. Si cumples con el plan de pagos, si encuentras trabajo honesto, si demuestras que puedes ser digno de confianza nuevamente, entonces esto puede quedarse como un asunto familiar. Pero si intentas engañarme otra vez, o si no cumples con tus obligaciones, entonces sí, el licenciado Herrera tiene instrucciones de proceder legalmente. Rodrigo asintió lentamente, finalmente comprendiendo la gravedad de su situación. Y Rodrigo, añadió Emilia antes de irse, la próxima vez que veas a tus hijos, recuerda que su fiesta y sus vacaciones dependen de las decisiones que hagas en los próximos días. Espero que eso te motive a hacer lo correcto. Emilia salió del restaurante dejando a Rodrigo solo con la cuenta y la realización de que su madre había dejado de ser la víctima fácil que él había creído que era. 3 días después de la confrontación en el restaurante, Emilia recibió la primera llamada desesperada. Era Carmen, su nuera, y su voz temblaba de una manera que Emilia nunca había escuchado antes. Emilia, necesito hablar contigo, dijo Carmen sin los saludos habituales. Rodrigo llegó a casa el miércoles completamente descompuesto. No ha dormido bien, apenas ha comido, y se niega a explicarme qué pasó en su almuerzo contigo. Emilia se sentó en su mecedora favorita, preparándose para una conversación que sabía que llegaría eventualmente. ¿Qué te ha dicho exactamente? Nada coherente, respondió Carmen con frustración. Solo que cometió errores graves, que las vacaciones y la fiesta podrían cancelarse, y que necesita conseguir trabajo inmediatamente. Emilia, ¿qué está pasando? Los niños están preguntando por qué su papá actúa tan extraño. Era el momento que Emilia había anticipado con una mezcla de satisfacción y tristeza. La verdad siempre tiene una manera de expandirse, especialmente cuando alguien ha construido su vida sobre mentiras tan elaboradas. Carmen, creo que es hora de que sepas la verdad sobre la situación financiera de tu familia, dijo Emilia calmadamente. Puedes venir sola esta tarde. Es una conversación que necesitamos tener sin los niños presentes. 2 horas después, Carmen estaba sentada en la sala de Emilia, sus manos nerviosas jugando con la correa de su bolso mientras Emilia preparaba té. Carmen era una mujer de 39 años, delgada y generalmente bien arreglada, pero hoy lucía cansada y preocupada. Carmen, lo que voy a contarte va a ser difícil de escuchar, comenzó Emilia, colocando una taza de té de manzanilla frente a su nuera, pero mereces conocer la verdad sobre cómo se han estado financiando los gastos de tu familia. Durante la siguiente hora, Emilia le explicó meticulosamente todo: la pérdida del trabajo de Rodrigo, los retiros no autorizados de su pensión, las mentiras sobre sus ingresos, y la manera en que había estado usando su estabilidad financiera para obtener créditos que no podía pagar. Carmen escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones que iban desde la incredulidad hasta la humillación y finalmente la rabia. ¿Estás diciéndome que los zapatos de Miguel, el teléfono de Sofía, nuestras cenas de aniversario, todo eso fue pagado con dinero robado? Preguntó Carmen con voz quebrada. No robado por ti, aclaró Emilia gentilmente. Tú no sabías, pero sí, todo fue financiado con mi pensión sin mi conocimiento o consentimiento. Carmen se cubrió la cara con las manos. Dios mío, Emilia, no tenía idea. Cuando Rodrigo perdió el trabajo, me dijo que había encontrado trabajo freelance en construcción. Me mostraba depósitos en la cuenta que ahora entiendo que venían de tu dinero. ¿Cómo manejaban las finanzas domésticas?, preguntó Emilia. Rodrigo siempre se encargaba de todo, admitió Carmen. Decía que yo no me preocupara por el dinero, que él se haría cargo de todos los gastos.
Yo solo me enfocaba en mi trabajo de medio tiempo y en cuidar a los niños. Emilia asintió comprensivamente. Carmen, no te culpo por nada de esto. Rodrigo te manipuló a ti tanto como a mí. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Carmen con lágrimas en los ojos. ¿Realmente vas a cancelar la fiesta de Sofía? Ella ha estado hablando de eso durante meses. Invitó a todas sus compañeras de clase. Eso depende completamente de Rodrigo, respondió Emilia firmemente. Si cumple con sus obligaciones, si encuentra trabajo honesto y comienza a pagar la restitución, entonces los eventos pueden proceder. Pero no voy a seguir financiando un estilo de vida basado en mentiras. Carmen se quedó en silencio por varios minutos, procesando toda la información. Finalmente levantó la vista hacia Emilia. ¿Qué puedo hacer para ayudar? No quiero que mis hijos paguen por los errores de su padre, pero tampoco puedo seguir viviendo una mentira. La pregunta tomó a Emilia por sorpresa. Había esperado defensividad, negación, tal vez incluso ira dirigida hacia ella. No había anticipado que Carmen se aliaría con la justicia por encima de la lealtad ciega hacia su esposo. Lo primero es que Rodrigo necesita ser completamente honesto contigo sobre sus finanzas, dijo Emilia. No más cuentas secretas, no más mentiras sobre ingresos. Si van a reconstruir su vida familiar, necesita ser sobre una base de honestidad. ¿Y si él no está dispuesto a ser honesto? Emilia estudió a su nuera cuidadosamente. Carmen, ¿qué tan dispuesta estás a enfrentar la realidad de tu situación financiera? Completamente, respondió Carmen sin dudar. Prefiero saber la verdad, sin importar qué tan difícil sea, que seguir viviendo en una fantasía que no puedo sostener. Entonces mi sugerencia es que insistas en ver todos los documentos bancarios, todas las deudas, todos los compromisos financieros que Rodrigo ha hecho en nombre de la familia. Y que tomes control conjunto de las finanzas familiares. Carmen asintió con determinación. ¿Y qué hay de los niños? ¿Cómo les explico por qué su estilo de vida va a cambiar tan drásticamente? Esta era la pregunta que había estado pesando en el corazón de Emilia desde el momento en que decidió confrontar a Rodrigo. Sus nietos eran inocentes en toda esta situación, pero inevitablemente serían afectados por las consecuencias de las acciones de su padre. Los niños son resilientes, dijo Emilia finalmente. Es mejor que aprendan sobre la honestidad y las consecuencias ahora, cuando son jóvenes, que descubrir más tarde que toda su infancia estuvo construida sobre mentiras. Esa noche Emilia recibió una segunda llamada, esta vez de Rodrigo. Su voz sonaba desesperada y agotada. Mamá, Carmen me confrontó sobre todo, dijo sin preámbulos. Ahora quiere ver todos nuestros documentos financieros. Quiere saber exactamente cuánto debemos, qué compromisos he hecho, todo. Me parece apropiado, respondió Emilia. Tu esposa merece conocer la verdad sobre la situación financiera de su familia. Pero va a ser un desastre, protestó Rodrigo. Cuando vea todo, va a... No sé qué va a hacer. Rodrigo, ¿realmente esperabas poder mantener estas mentiras para siempre?, preguntó Emilia. ¿Creíste que podías construir toda una vida sobre dinero robado sin que nadie se diera cuenta? Iba a devolvértelo, murmuró Rodrigo. Cuando consiguiera un trabajo mejor, iba a reponer todo. ¿Con qué trabajo mejor?, preguntó Emilia implacablemente. ¿El trabajo que perdiste por deshonestidad? ¿O el trabajo freelance imaginario que le contaste a Carmen? Rodrigo se quedó en silencio. Rodrigo, es hora de que enfrentes la realidad, continuó Emilia. No tienes trabajo, tienes deudas que no puedes pagar, y has construido expectativas para tu familia que no puedes cumplir. La única manera de salir de este hoyo es comenzar a ser honesto y trabajar duro para rectificar la situación. ¿Y si no puedo conseguir trabajo suficientemente bien pagado para cumplir con el plan de pagos que estableciste? Emilia había anticipado esta pregunta,
Entonces tendrás que conseguir 2 trabajos. O 3. Durante los próximos meses, tu único enfoque debe ser generar los ingresos necesarios para cumplir con tus obligaciones. ¿Y si aún así no es suficiente? La voz de Emilia se endureció. Entonces tendrás que vender las cosas que compraste con mi dinero. El teléfono de Sofía, los zapatos caros de Miguel, la cadena de oro que usas. Todo lo que compraste con dinero robado tendrá que ser vendido para generar fondos para la restitución. Mamá, por favor. No hay por favor en esta situación, Rodrigo, interrumpió Emilia. Has agotado tu crédito emocional conmigo. La única moneda que acepto ahora de ti son acciones concretas que demuestren que estás tomando responsabilidad por lo que hiciste. Después de colgar, Emilia se sintió simultáneamente exhausta y energizada. La confrontación emocional era agotadora, pero la sensación de haber recuperado su poder era profundamente satisfactoria. Al día siguiente Emilia recibió una visita inesperada. Sofía, su nieta de 12 años, apareció en su puerta después de la escuela con los ojos rojos de haber llorado. «Abuela», dijo Sofía con voz temblorosa, «¿es verdad que mi fiesta de 15 años podría ser cancelada?» Emilia sintió que su corazón se apretaba. Esta era la conversación que más había temido pero que sabía que era inevitable. «Ven aquí, mija», dijo Emilia, abriendo sus brazos para abrazar a su nieta. «Necesitamos hablar». Emilia guió a Sofía hacia la cocina, donde siempre habían tenido sus conversaciones más importantes. La mesa de madera gastada había sido testigo de décadas de confidencias familiares. Tareas escolares, primeros amores, sueños adolescentes. Ahora sería el escenario de una de las conversaciones más difíciles que Emilia había tenido que enfrentar. «Siéntate, mija», dijo Emilia suavemente mientras preparaba 2 vasos de agua de horchata, la bebida favorita de Sofía. «¿Qué has escuchado exactamente?» Sofía se secó los ojos con la manga de su uniforme escolar antes de responder. «Mis papás estuvieron discutiendo anoche. Mamá estaba llorando y le gritaba a papá que éramos una familia de mentirosos. Papá decía que todo se iba a arreglar, pero que dependía de ti. ¿Qué hizo mi papá, abuela?» Emilia observó el rostro de su nieta, tan joven aún pero con la inteligencia suficiente para darse cuenta de que su mundo estaba cambiando. Decidió que Sofía merecía una versión honesta pero apropiada para su edad de la situación. «Tu papá cometió errores graves con el dinero, Sofía», comenzó Emilia cuidadosamente. «Tomó dinero que no le pertenecía sin permiso, y usó ese dinero para comprar cosas para la familia». «¿Tomó tu dinero?», preguntó Sofía, sus ojos abriéndose con comprensión. «Sí, mija, durante más de 1 año, tu papá estuvo tomando dinero de mi pensión sin decirme». Sofía procesó esta información en silencio, su expresión madurando años en segundos. «¿Por eso tengo un teléfono nuevo? ¿Y por eso Miguel tiene zapatos caros?». La perspicacia de su nieta sorprendió a Emilia. «Sí, muchas de las cosas que han tenido recientemente fueron compradas con dinero que no era de su papá». «¿Y mi fiesta de 15 años?» Esta era la pregunta que Emilia había temido. «Tu papá ya había gastado el dinero que no tenía para pagar por la fiesta. Yo tuve que intervenir para asegurarme de que al menos hubiera una posibilidad de que se realizara». Sofía se quedó mirando su vaso de horchata por un momento largo. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una tristeza que ningún niño de 12 años debería conocer. «¿Eso significa que somos pobres de verdad?», preguntó. La pregunta golpeó a Emilia como un puño en el estómago. Significa que su familia necesita aprender a vivir honestamente, dentro de sus posibilidades reales. ¿Y si papá no puede pagar lo que debe? ¿Realmente vas a cancelar mi fiesta? Emilia tomó las manos pequeñas de Sofía entre las suyas. «Mija, tu fiesta es importante para mí porque tú eres importante para mí.
Pero también es importante que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Tu papá necesita demostrar que puede ser responsable antes de que podamos celebrar. ¿Pero qué tiene que ver mi fiesta con lo que hizo papá?, preguntó Sofía con la lógica implacable de los niños. Yo no hice nada malo. Tienes razón, no hiciste nada malo, admitió Emilia. Pero a veces cuando los adultos cometen errores grandes, afecta a toda la familia, incluso a las personas que no tuvieron culpa. Sofía se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, abuela? ¿Qué, mija? Que papá nos mintió a todos. Yo estaba tan orgullosa cuando me compró el teléfono. Le conté a todas mis amigas que mi papá había trabajado extra para comprármelo. Ahora me siento estúpida. La madurez emocional de Sofía conmovió profundamente a Emilia. Su nieta no estaba llorando por los objetos materiales o incluso por la fiesta cancelada. Estaba procesando la traición de la confianza y la humillación de haber participado involuntariamente en una mentira. No eres estúpida, Sofía, dijo Emilia firmemente. Creíste lo que tu papá te dijo porque eso es lo que hacen los hijos buenos. La responsabilidad de la mentira es completamente de él, no tuya. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora?, preguntó Sofía, volteándose desde la ventana. Eso depende de las decisiones que haga tu papá en los próximos días, respondió Emilia honestamente. Si encuentra trabajo y comienza a pagar lo que debe, entonces las cosas pueden mejorar gradualmente. ¿Y si no lo hace? Emilia suspiró profundamente. Entonces tu familia tendrá que hacer cambios más grandes. Tal vez mudarse a una casa más pequeña, vender algunas cosas, vivir de manera más sencilla. Sofía asintió lentamente, procesando la información como la joven adulta que las circunstancias la estaban forzando a convertirse. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, mija. ¿Estás enojada conmigo y con Miguel por las cosas que papá nos compró con tu dinero? La pregunta rompió el corazón de Emilia. Se levantó y abrazó a su nieta fuertemente. Mi amor, no estoy enojada contigo ni con Miguel, ustedes no sabían nada de esto. Mi enojo es completamente hacia tu papá por ponerlos a ustedes en esta posición. Después de que Sofía se fuera, Emilia se sentó en su mecedora y reflexionó sobre la conversación. Ver el dolor en los ojos de su nieta había sido más difícil de lo que había anticipado, pero también había confirmado que estaba haciendo lo correcto. Los niños merecían crecer en una familia basada en la honestidad, no en mentiras elaboradas. Esa tarde, Miguel apareció en su puerta. A los 9 años, era menos articulado que su hermana, pero igualmente perceptivo sobre la tensión familiar. Abuela, ¿por qué Sofía estuvo llorando cuando llegó a casa?, preguntó directamente. Emilia adaptó su explicación para la edad de Miguel, enfocándose en conceptos más simples de bien y mal, pero manteniendo la honestidad esencial del mensaje. A veces los adultos cometen errores, Miguel, explicó, y cuando eso pasa, toda la familia tiene que trabajar junta para arreglar las cosas. ¿Papá cometió un error? Sí, mijo, un error grande. Miguel se quedó pensativo por un momento. ¿Por eso mamá y papá han estado discutiendo? Sí. ¿Y por eso papá se ve tan triste? La observación de Miguel era acertada. En las últimas semanas, Rodrigo había perdido peso, tenía ojeras profundas, y se movía por la casa como un hombre derrotado. Tu papá se siente mal porque se dio cuenta de que lastimó a personas que ama, explicó Emilia. A veces, cuando nos damos cuenta de que hicimos algo muy malo, nos sentimos muy tristes. ¿Se va a arreglar? Esta era la pregunta que todos en la familia estaban haciendo, cada uno desde su propia perspectiva. Eso depende de si tu papá está dispuesto a trabajar muy duro para arreglar lo que rompió, respondió Emilia.
Esa noche Emilia recibió una llamada inesperada del licenciado Herrera. Señora Vázquez, tengo noticias interesantes, dijo el abogado. Rodrigo vino a mi oficina esta tarde. ¿En serio? Emilia se enderezó en su silla. ¿Para qué? Quería discutir opciones para acelerar el plan de pagos. Aparentemente ha estado aplicando para varios trabajos, y quiere saber si puede estructurar los pagos de manera que liquide la deuda más rápidamente si consigue empleos múltiples. Esto sorprendió a Emilia. Mencionó por qué quiere acelerar los pagos. Dijo que quería asegurarse de que la fiesta de 15 años de su hija pudiera realizarse. También mencionó que no podía soportar ver el dolor en los ojos de sus hijos. Emilia sintió una mezcla compleja de emociones. Por un lado, se alegraba de que Rodrigo finalmente estuviera tomando responsabilidad. Por otro lado, parte de ella se preguntaba si esta era genuina contrición, o simplemente una manipulación más elaborada. ¿Qué le dijiste? Le expliqué que cualquier modificación al acuerdo tendría que ser aprobada por usted. Pero le sugerí que demostrara su compromiso consiguiendo trabajo primero, antes de renegociar términos. Me parece apropiado, respondió Emilia. ¿Hay algo más, señora Vázquez? Rodrigo también preguntó sobre la posibilidad de hacer trabajo comunitario como parte de la restitución. Dijo que quería hacer algo para ayudar a otros mayores que podrían estar en situaciones similares a la suya. Esta información hizo que Emilia se detuviera. El trabajo comunitario no había sido parte de su plan original, pero sugería un nivel de reflexión que no había esperado de Rodrigo. ¿Qué opinas sobre esa propuesta?, preguntó Emilia. Creo que podría ser una forma constructiva de asegurar que ha aprendido algo genuino de esta experiencia, respondió el licenciado. Pero la decisión es completamente suya. Después de colgar, Emilia se dirigió a su dormitorio y abrió el cajón donde guardaba las fotos familiares. Encontró una imagen de Rodrigo a los 10 años, sonriendo con orgullo después de haber ganado un concurso de matemáticas en la escuela. En esa época, él había sido un niño honesto y trabajador. Se preguntó si ese niño aún existía en algún lugar dentro del hombre que había estado robándole durante más de un año. Una semana después de la conversación con el licenciado Herrera, Emilia observaba desde su ventana cómo Rodrigo caminaba por la calle principal de Santa Elena con una energía que no había visto en él durante años. Cargaba una carpeta bajo el brazo y vestía ropa de trabajo limpia pero modesta. Era evidente que había estado saliendo temprano y regresando tarde, una rutina que contrastaba marcadamente con los meses de inactividad fingida. La curiosidad finalmente venció a Emilia cuando vio a su hijo dirigirse hacia la casa del señor Fernández, un viudo de 82 años que vivía solo en la calle siguiente. Decidió seguirlo discretamente, manteniéndose a suficiente distancia para observar sin ser vista. Para su sorpresa, vio a Rodrigo sacar herramientas de una bolsa y comenzar a reparar la cerca rota del jardín del señor Fernández. Trabajó durante casi 2 horas, no solo arreglando la cerca, sino también podando los arbustos descuidados y limpiando el sendero de entrada. Cuando el señor Fernández intentó pagarle, Rodrigo rechazó el dinero cortésmente y se dirigió a la siguiente casa, donde la señora García, una mujer de 75 años con artritis severa, había estado luchando con su jardín completamente abandonado. Intrigada, Emilia decidió investigar más. Esa tarde visitó a doña Mercedes, quien siempre estaba al tanto de todo lo que pasaba en el vecindario. Mercedes, ¿has notado algo diferente en Rodrigo últimamente?, preguntó Emilia mientras tomaban café en el patio de su vecina. Ay, Emilia, me alegra que preguntes, respondió Mercedes con entusiasmo. Tu hijo ha estado haciendo maravillas por aquí. La semana pasada le cambió todas las bombillas a la señora Ruiz porque ella no puede subirse a una escalera. Ayer le instaló barras de seguridad en el baño a don Manuel después de que se cayera. ¿Y no les ha cobrado nada? Nada en absoluto, confirmó Mercedes.
Cuando don Manuel insistió en pagarle, Rodrigo le dijo que era parte de un programa de servicio comunitario para hacer las paces por errores del pasado. Emilia sintió una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Casi una semana completa. Sale temprano en la mañana, trabaja en casas de personas mayores hasta el mediodía, luego se va a otro lugar por las tardes. La gente está empezando a comentar que es como si hubiera tenido una transformación completa. Esa tarde, Emilia decidió confrontar directamente a Rodrigo. Cuando él llegó a su casa, cubierto de polvo y con las manos manchadas de pintura, ella lo estaba esperando en el porche. «Siéntate, Rodrigo», dijo Emilia señalando la silla junto a ella, «tenemos que hablar». Rodrigo se veía genuinamente sorprendido de verla. «Hola mamá, ¿está todo bien?» «Eso es lo que quiero preguntarte a ti», respondió Emilia estudiando su rostro. «He estado escuchando historias interesantes sobre tus actividades recientes». Rodrigo bajó la mirada hacia sus manos sucias. «¿Te molesta que esté ayudando a los vecinos?» «Me molesta que no me hayas contado al respecto», dijo Emilia. «Después de todo lo que ha pasado, no me gusta enterarme de lo que haces a través de chismes del vecindario». «Tienes razón», admitió Rodrigo. «Debería haberte dicho. La verdad es que, después de nuestra conversación en el restaurante, me di cuenta de que necesitaba hacer algo más que solo conseguir dinero para pagarte». «¿Qué quieres decir?» Rodrigo se quedó en silencio por un momento, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Cuando vi el dolor en los ojos de Sofía, cuando escuché a Carmen llorar por las noches, cuando me di cuenta de que Miguel tenía miedo de pedirme cosas porque sabía que algo estaba mal, me di cuenta de que el problema no era solo el dinero que tomé. Emilia esperó a que continuara. El problema era que me había convertido en alguien capaz de lastimar a las personas que más amo, continuó Rodrigo con voz quebrada. Y si podía hacerle eso a mi propia madre, a mi esposa, a mis hijos, entonces ¿qué tipo de hombre era realmente? ¿Y el trabajo comunitario es tu respuesta a esa pregunta? Es mi intento de descubrir si puedo ser el tipo de persona que ayuda en lugar de lastimar, respondió Rodrigo. Cada vez que veo a un anciano luchando con tareas que yo puedo hacer fácilmente, pienso en cómo te traicioné cuando estabas vulnerable. Cada vez que arreglo algo roto para alguien, pienso en todo lo que rompí en nuestra familia. Emilia observó a su hijo cuidadosamente. Las palabras sonaban sinceras, pero había aprendido a ser cautelosa con las emociones de Rodrigo. ¿Has conseguido trabajo remunerado también? Sí, asintió Rodrigo. Conseguí trabajo de construcción de medio tiempo con una empresa pequeña, y trabajo de jardinería los fines de semana para una compañía de paisajismo. Entre los dos trabajos puedo generar suficiente dinero para cumplir con los pagos que acordamos. ¿Y el trabajo comunitario no interfiere con eso? Lo hago en mi tiempo libre, explicó Rodrigo, en las mañanas antes del trabajo, en las tardes después del trabajo. Sé que primero tengo que cumplir con mis obligaciones contigo, pero esto es algo que necesito hacer por mí mismo. Emilia se levantó y caminó hasta el borde del porche, mirando hacia la calle donde había crecido, donde había criado a sus hijos, donde había construido toda su vida. Rodrigo, ¿te das cuenta de que durante meses me hiciste sentir como si estuviera perdiendo la mente?, preguntó sin voltear a mirarlo. Veía que mi dinero desaparecía, pero cuando trataba de hablar contigo al respecto, me hacía sentir como si fuera una anciana paranoica que no entendía cómo funcionaban las finanzas modernas. Lo sé, murmuró Rodrigo, y eso es lo que más me avergüenza. No solo te robé dinero, robé tu confianza en tu propia percepción de la realidad. Emilia se volteó para mirarlo. Esa es una comprensión muy específica del daño que causaste. He estado yendo a sesiones de consejería, admitió Rodrigo. Carmen insistió en que fuéramos a terapia familiar si queríamos salvar nuestro matrimonio.
El terapeuta me ayudó a entender que lo que hice no fue solo robo, fue una forma de abuso emocional. Esta revelación sorprendió a Emilia. ¿Carmen está yendo contigo? Sí, y también tenemos sesiones individuales. Carmen necesita procesar su propia traición y decidir si puede confiar en mí nuevamente. Yo necesito entender cómo me convertí en alguien capaz de manipular a las personas que amo. ¿Y qué has aprendido? Rodrigo suspiró profundamente. Que empezó mucho antes de perder mi trabajo. Empezó cuando comencé a creer que merecía cosas que no podía costear, que mi familia merecía un estilo de vida que no podía proporcionar honestamente. Y en lugar de ajustar mis expectativas o trabajar más duro, decidí que las reglas no se aplicaban a mí. ¿Especialmente las reglas sobre respetar a tu madre? Especialmente esas, confirmó Rodrigo. Creo que en algún nivel pensé que porque eres mi madre, tu dinero era eventualmente mío de todos modos, como si tuviera derecho a él. La honestidad brutal de la respuesta impactó a Emilia. Era exactamente el tipo de racionalización que había sospechado, pero escucharla articulada tan claramente era tanto validador como hiriente. ¿Y ahora? ¿Cómo ves la situación ahora? Ahora entiendo que no tengo derecho a nada que no haya ganado honestamente, respondió Rodrigo. Tu dinero es tuyo, ganado con décadas de trabajo duro. Tu confianza es tuya, y necesito ganarla de nuevo. El respeto de mi familia es algo que perdí y necesito recuperar a través de acciones, no palabras. Emilia se sentó nuevamente junto a su hijo. ¿Y crees que es posible recuperar todo eso? No lo sé, admitió Rodrigo honestamente. Pero creo que tengo que intentarlo. No por el resultado, sino porque es lo correcto. Incluso si nunca me perdonas completamente, incluso si Carmen decide que no puede quedarse conmigo, incluso si mis hijos siempre recordarán este tiempo. Necesito convertirme en alguien que valga la pena perdonar. Por primera vez desde el inicio de toda la crisis, Emilia sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza genuina. No esperanza de que todo volviera a ser como antes, sino esperanza de que algo mejor pudiera emerger de la destrucción. Rodrigo, hay algo que necesitas saber, dijo Emilia finalmente. La semana pasada hice algunos cambios en mi testamento. Rodrigo se tensó visiblemente pero no dijo nada. Originalmente, eras mi beneficiario principal, continuó Emilia. Pero dado lo que pasó, establecí nuevas condiciones. Entiendo, dijo Rodrigo en voz baja. Tienes todo el derecho a hacer eso. Las nuevas condiciones especifican que solo puedes heredar si demuestras durante un periodo de 3 años que puedes ser financieramente responsable y emocionalmente confiable. Si fallas en cualquiera de esas áreas, todo va directamente a un fondo educativo para Sofía y Miguel. Rodrigo asintió lentamente. ¿Cómo se mide eso? Cumplir con todos los pagos de restitución, mantener empleo estable, no tener deudas no autorizadas, y participar en trabajo comunitario regular, explicó Emilia. También requiere evaluaciones anuales del terapeuta confirmando progreso genuino. ¿Y si cumplo con todo eso? Emilia sonrió por primera vez en la conversación. Entonces no solo heredarás lo que originalmente te correspondía, sino también mi respeto renovado. Y eso, Rodrigo, vale mucho más que cualquier cantidad de dinero. 6 meses después de la confrontación inicial, Emilia se encontraba en su cocina preparando un desayuno especial. Era sábado por la mañana, y por primera vez en casi 2 años, toda la familia se reuniría para una ocasión verdaderamente celebratoria. Rodrigo había hecho su 6º pago puntual de restitución, había mantenido sus 2 trabajos consistentemente, y el terapeuta había emitido su primera evaluación positiva de progreso. Pero más importante aún, era el día antes de la fiesta de 15 años de Sofía. A las 9 en punto, Carmen llegó con los niños, cargando bolsas de decoraciones,
y una expresión en su rostro que Emilia no había visto en meses. Felicidad genuina mezclada con cautela esperanzada. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa emocional para toda la familia, pero especialmente para Carmen, quien había tenido que reconstruir no solo su confianza en Rodrigo, sino también su propia identidad después de descubrir que había estado viviendo una mentira. «Buenos días, Emilia», dijo Carmen, besando a su suegra en la mejilla. «¿Cómo te sientes sobre mañana?» «Nerviosa y emocionada a la vez», admitió Emilia honestamente. «Ha sido un camino largo llegar hasta aquí». Sofía, ahora de 13 años y visiblemente más madura por las experiencias del año anterior, se acercó a su abuela con una expresión seria. «Abuela, quiero agradecerte por no cancelar mi fiesta cuando papá no cumplía con sus responsabilidades», dijo Sofía con una formalidad que conmovió a Emilia. «Sé que hubiera sido más fácil para ti castigarlo a él sin afectarnos a nosotros, pero también entiendo por qué no podías hacer eso». La perspicacia emocional que Sofía había desarrollado durante la crisis familiar era tanto admirable como desgarradora. Una niña de su edad no debería haber tenido que aprender sobre manipulación financiera, restitución, y las complejidades de la justicia familiar. «Mija, la lección más importante que quería que aprendieras no era sobre el dinero», respondió Emilia abrazando a su nieta. «Era que las acciones tienen consecuencias, pero también que las personas pueden cambiar, si realmente están dispuestas a hacer el trabajo». Miguel, ahora de 10 años, interrumpió la conversación con la energía típica de su edad. «Abuela, ¿sabías que papá está construyendo una rampa para la silla de ruedas del señor García? Y no le está cobrando nada». Durante los últimos meses, el trabajo comunitario de Rodrigo se había expandido y formalizado. Había comenzado un pequeño programa de ayuda para ancianos del vecindario, coordinando con la iglesia local y el centro de salud comunitario, para identificar a personas que necesitaban asistencia con reparaciones menores, jardinería y tareas domésticas básicas. «Sí, he escuchado sobre eso», sonrió Emilia. «Tu papá se ha vuelto bastante famoso en Santa Elena». 20 minutos después, Rodrigo llegó directamente de su trabajo de construcción matutino. Estaba cubierto de polvo y sudor, pero sus ojos tenían una claridad que Emilia no había visto en años. Los últimos meses habían sido transformadores para él de maneras que iban mucho más allá de la restitución financiera. «Hola, familia», dijo Rodrigo quitándose las botas en la entrada antes de entrar. «¿Están listos para la gran celebración de mañana? ¿Papá, realmente van a venir todos mis compañeros de clase?», preguntó Sofía con la emoción típica de una adolescente, pero también con una cautela que revelaba que había aprendido a no dar por sentadas las promesas de los adultos. 32 confirmados, respondió Rodrigo con orgullo genuino, y el DJ que contratamos es el mismo que tocó en la boda de tu prima Andrea. Emilia observó la interacción familiar con una mezcla de satisfacción y vigilancia. Los últimos meses habían demostrado que Rodrigo era capaz de cambio genuino, pero también había aprendido a no bajar completamente la guardia. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban en el patio y Carmen organizaba las decoraciones, Rodrigo se acercó a Emilia con una expresión seria. «Mamá, hay algo que quiero discutir contigo antes de mañana», dijo. «Algo que he estado pensando durante semanas». Emilia sintió un familiar nudo de ansiedad en el estómago. Los últimos meses habían sido positivos, pero siempre estaba esperando la otra zapata que caería. «¿De qué se trata?» «Quiero modificar nuestro acuerdo de restitución», dijo Rodrigo, sacando una carpeta de su mochila de trabajo. «He estado ahorrando dinero extra trabajando horas adicionales, y quiero acelerar los pagos». Emilia frunció el ceño. «¿Por qué?» «El plan actual está funcionando bien. Porque quiero que esta deuda esté completamente saldada antes de que Sofía se gradúe de secundaria,
explicó Rodrigo. No quiero que cuando ella aplique para la universidad, o cuando Miguel entre a la preparatoria tengan que cargar con la vergüenza de saber que su papá todavía le debe dinero a su abuela. La motivación sorprendió a Emilia. No era autodeclaración o impaciencia, era una consideración genuina por el bienestar emocional futuro de sus hijos. ¿Cómo propones acelerar los pagos? En lugar de 5,000 pesos mensuales durante 15 meses más, quiero pagar 8,000 pesos mensuales durante los próximos 9 meses, dijo Rodrigo mostrándole los cálculos que había preparado. He conseguido trabajo adicional los domingos haciendo mantenimiento para una empresa de oficinas. Emilia revisó los números. Esto significaría que estarías trabajando 7 días a la semana. Solo temporalmente, asintió Rodrigo, y honestamente, mamá, necesito hacer esto. No solo por el dinero, sino por mi propia paz mental. Cada día que paso sabiendo que todavía te debo dinero, es un recordatorio de lo que hice. Quiero cerrar ese capítulo completamente. Emilia estudió a su hijo cuidadosamente. Durante los últimos meses había aprendido a distinguir entre las palabras que Rodrigo decía para manipular, y las que decía con intención genuina. Estas parecían caer en la segunda categoría. ¿Carmen está de acuerdo con esto? Significaría menos tiempo en familia. Fue idea de ella, admitió Rodrigo. Dijo que prefiere 9 meses de sacrificio extra que años viviendo con la sombra de la deuda pendiente. Está bien, decidió Emilia. Pero con una condición adicional. ¿Cuál? Quiero que documentes tu trabajo comunitario formalmente y que apliques para convertirlo en una organización sin fines de lucro registrada, dijo Emilia. Si realmente vas a acelerar los pagos trabajando 7 días a la semana, quiero asegurarme de que el trabajo comunitario no se pierda en el proceso. Rodrigo sonrió genuinamente. Ya estaba pensando en eso. De hecho, he estado hablando con el padre Miguel sobre usar las instalaciones de la iglesia como base de operaciones. Al día siguiente, el salón de eventos más elegante de Santa Elena se transformó en un paraíso de decoraciones rosadas y doradas. Emilia llegó temprano para supervisar los últimos detalles, pero encontró que Rodrigo ya estaba allí, ajustando las sillas y verificando que todo estuviera perfecto. ¿Nervioso?, preguntó Emilia. Increíblemente, admitió Rodrigo, pero es un nerviosismo diferente. Antes, cuando organizaba eventos para la familia, siempre estaba nervioso de que se descubriera que no podía pagarlos realmente. Hoy estoy nervioso porque quiero que sea perfecto para Sofía, y sé que lo pagué honestamente. Cuando Sofía hizo su gran entrada, vestida con un hermoso vestido azul que Carmen había escogido cuidadosamente dentro del presupuesto familiar real, Emilia sintió lágrimas en los ojos. No solo por la belleza de su nieta, sino por la realización de que esta celebración representaba algo mucho más significativo que una fiesta de 15 años. Durante el vals padre-hija, Emilia observó a Rodrigo bailar con Sofía. En el rostro de su hijo, vio algo que había estado ausente durante años: orgullo genuino libre de vergüenza secreta. Por primera vez en mucho tiempo, podía mirar a su hija a los ojos sin cargar el peso de mentiras ocultas. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y la familia había terminado de limpiar, se sentaron juntos en la sala de Emilia para un último brindis. Quiero hacer un anuncio, dijo Emilia levantando su copa de ponche. He decidido modificar nuevamente mi testamento. La sala se quedó en silencio. Las condiciones de 3 años se mantienen, continuó Emilia, pero he agregado una cláusula especial. Si Rodrigo cumple con el plan acelerado de pagos y mantiene su trabajo comunitario durante los próximos 9 meses, recibirá acceso anticipado a una parte de su herencia, específicamente, el dinero designado para expandir su programa de ayuda a ancianos. Rodrigo se quedó boquiabierto. Mamá no esperaba
No es un regalo, interrumpió Emilia firmemente. Es una inversión en la persona en la que te has convertido. Pero viene con la responsabilidad de administrarlo apropiadamente, y de hacer crecer el programa para ayudar a más personas. Carmen se limpió las lágrimas de los ojos. Emilia, no sabemos cómo agradecerte. No me agradezcan todavía, sonrió Emilia. Porque esta nueva responsabilidad significa que voy a estar supervisando muy de cerca cómo manejan el dinero. Reuniones mensuales, reportes financieros, auditoría sorpresa. Aprendí que la confianza se gana gradualmente, pero se verifica constantemente. Sofía se rió. Abuela, creo que acabas de convertirte en la jefa de papá. No, corrigió Emilia, mirando directamente a Rodrigo. Me convertí en su socia. Hay una diferencia importante. Cuando la familia se fue esa noche, Emilia se quedó sola en su cocina, reflexionando sobre el año extraordinario que había pasado. Había comenzado como una víctima de fraude financiero, y terminado como la arquitecta de la transformación más significativa que su familia había experimentado en décadas. Su venganza no había sido la destrucción de Rodrigo, sino su reconstrucción. No había recuperado solo su dinero, sino algo mucho más valioso, una familia basada en honestidad, respeto mutuo, y responsabilidad compartida. Mientras guardaba los últimos platos de la celebración, Emilia sonrió al darse cuenta de que la verdadera victoria no había sido recuperar el control sobre su dinero, sino descubrir que nunca había perdido realmente su poder. Solo había necesitado recordar cómo usarlo. Al apagar las luces y dirigirse a su dormitorio, Emilia miró hacia la foto familiar que habían tomado esa noche. Por primera vez en años, todas las sonrisas eran genuinas, y no había secretos ocultos detrás de ninguna de ellas. Esa, decidió, era la venganza más dulce de todas. La transformación de una familia rota en una familia renovada, donde el amor se basaba en la verdad, y el respeto se ganaba a través de acciones consistentes. La pensión de Emilia había comprado más que seguridad financiera. Había comprado la oportunidad de enseñar a 3 generaciones que la integridad una vez perdida puede recuperarse, pero solo a través del trabajo duro, la honestidad implacable, y el compromiso genuino con el cambio. Y esa lección Emilia sabía valdría mucho más que cualquier cantidad de dinero que hubiera podido ahorrar. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.